last 100 years, Russia has attacked more than 19 countries, some as many as 3 or 4 times. None of these countries has ever attacked Russia. So in any peace agreement, we have to put the focus on how to get concessions from Russian side. Operation Barbarossa was Nazi Germany's massive invasion of the Soviet Union, launched on June 22, 1941. It was the largest military operation in history, involving millions of soldiers. Initially successful, it aimed to conquer Soviet territories quickly. But harsh winters, fierce resistance, and logistical failures led to Germany's eventual defeat. Не забудем, а кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. Подзабыли? На секундочку. Вспомнить несложно. Это же очевидный факт. У нас только под Сталинградом 1 100 000 человек погибло. В Великобритании сколько? 400 000? Меньше полумиллиона и в США. 75%, а то и 80% всего потенциала вермахта было уничтожено Красной армией Советского Союза. ¿Вы что, подзабыли это, что ли, совсем? El reportaje de Reuters sobre 11 voluntarios ucranianos jóvenes mostró que en pocos meses hubo 3 muertos, un suicidio, 2 desertores y 5 heridos graves, y ninguno está combatiendo. Mientras aquí en la Europa ocupada se habla de catastróficas bajas rusas. ¿Habrá tras la guerra una revelación sobre las verdaderas pérdidas ucranianas o quedarán ocultas bajo el discurso dominante actual? Habrá y será seguramente algún periodista de algún Washington, lo que sea, o algún New York, lo que sea, les darán incluso un premio, les darán un Pulitzer por contarnos la verdad, porque bueno, qué terrible, no sabíamos, que imagínate, quién lo hubiera pensado. Será algo así, te lo digo ya, o sea, porque es lo de las bajas se sabe, ¿no? Se sabe no exactas, pero hay varios proyectos por un lado y por otro lado que están mirándolo con las redes sociales, ¿no? Con nombres y apellidos, mirando pues, webs de ayuntamientos, post en redes sociales de gente, ¿no? Que pues se ha muerto mi hermano, mi padre, mi vecino, mi compañero de colegio, etcétera, etcétera. Entonces, se sabe, ¿no? Más o menos las bajas. Entonces, no es ninguna sorpresa lo que se está produciendo para los que seguimos o para los que más o menos nos metemos un poco en el tema. Yo entiendo que la propaganda occidental ha tenido que seguir la propaganda ucraniana, que ha sido terriblemente burda, ¿no? Yo me acuerdo de la tele polaca ver los números, ¿no? de derribos, de destrucción, etcétera, etcétera, de material ruso, que luego, pues bueno, no sé, no tiene mucha esto con la realidad. No es como hoy en día los ucranianos, por un lado dicen que los rusos destruyen, atacan objetivos civiles, pero por otro lado dicen que ellos destruyen la mayor parte de los misiles y drones rusos. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que está atacando? Porque si eso está ardiendo, o estás mintiendo con vuestras estadísticas, o B, es que no estáis atacándolo vosotros mismos. Entonces, eso son de esas incongruencias que hay un montón, y lo de las bajas es terrible, ¿no? Especialmente porque este contrato, para la gente joven que promovió Zelensky, no sé si os acordaréis, hubo publicidad en la que te decían cuántas hamburguesas puedes comprar con el contrato, cuántas horas puedes comprar en no sé qué videojuego, cuántas suscripciones a Netflix o cosas de estas. Muy de wow, chipi guapo, todo, colegas, vamos ahí, somos súper modernos, jóvenes y tal. A ver, lo que está muriendo es gente, está muriendo gente.
Y claro, siempre dirán, no, es que si no hubiera atacado Putin, ya no hubiera atacado Putin, porque es que es siempre lo mismo, ¿no? Porque si no se hubiera atacado... A ver, hace unas semanas también publiqué unas imágenes del 2013, de cuando fueron las protestas del Maidán en la región del Lvov, ¿no? En la que los jóvenes y toda la gente está saltando y gritando, no, es moscovita el que no vote, y diciendo que a los moscovitas hay que matarlos, ¿no? Moscovitas porque llaman así a los rusos. Y con su retrato de bandera en el edificio. Entonces, todo esto viene de lejos, se ha cultivado, se ha hecho de Ucrania el proyecto de la anti-Rusia, y Rusia no lo ha permitido y ha intentado, como ya hemos dicho en otras ocasiones, por activa y pasiva, intentar acordar algo con ellos. Les han empujado a la guerra. Uy. Un segundo. Se ha quedado... ¿Vuelvo a estar? ¿Se me oye? Sí, sí, ahora sí. Es que esto va de puta pena. No sé qué me pasa. A ver. A ver. No. A ver, ¿estoy de vuelta? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Ya es que tenemos, mira, ya lo he comentado con algún compañero más, tenemos cada vez más problemas de conexión de estas. Yo no sé si... Bueno, no sé si igual iría mejor con el Zoom que con el de StreamYard, no sé, igual la conexión iba mejor, no sé. Pues por probar, pero bueno. Pues lo que te estaba diciendo, que realmente se ha empujado y se están dejando a Ucrania sin gente. Y ahora, en este caso, es sin gente joven. Y esto de la gente joven me da como más pena, porque es el futuro del país. Entonces, cuando se reúnen todos estos pseudo dirigentes europeos, que cada vez tienen menos aceptación y menos popularidad en sus propios países, ¿no? Un Merz, ¿cómo es el inglés? El streamer o como se llame. Se junta toda esta gente y al final a mí se me queda la sensación de que ellos son los mayores patriotas rusos, porque están intentando desangrar Ucrania hasta el final. Y no, si esto tuviera un sentido en el que haya unos límites temporales en los que si Ucrania aguanta, la situación puede cambiar, pero es que esos límites temporales no existen a día de hoy. Entonces, que Ucrania se esté quedando sin gente, que estén muriendo chavales cada vez más jóvenes, pues es una tragedia. Es una tragedia que se podía haber evitado, lo vuelvo a decir, en un montón de ocasiones, si los ucranianos hubieran firmado, o sea, no lo hubieran firmado, si hubieran cumplido cualquiera de los acuerdos que habían firmado o los que habían acordado ellos mismos con la parte rusa, con sus interlocutores occidentales, etcétera. Pero bueno, ellos se han ido todo el tiempo guiados por el interés de otros, y tenemos esta situación en la que las pérdidas ucranianas entre muertos y heridos habrán sobrepasado ya bastante el millón, y las bajas rusas también son importantes, ¿no? Son más de 100.000 soldados seguramente, ¿no? Lo que dicen las fuentes abiertas occidentales, cuando pone, digamos, por nombre y apellido y no por los deseos húmedos. Entonces, las bajas ucranianas es algo que sabremos
no que a algún periodista occidental le darán incluso un premio por publicar estas historias, la verdad de la verdad, cuando los mismos medios lo han ocultado y han sido cómplices en el asesinato de varias generaciones de ucranianos. En 2023, todos los analistas sotanistas aseguraban que Putin tendría que hacer una segunda movilización masiva. No ocurrió. Rusia apostó por voluntarios con sueldos más altos y lleva un año funcionando así. ¿Por qué se normaliza y por qué crees que se normaliza y justifica esa movilización forzosa ucraniana con secuestros en la calle, mientras se sigue ridiculizando y pone en duda la sostenibilidad del modelo ruso de voluntarios? Bueno, porque tienen que agarrarse a algo con su propaganda. Al principio decía, no, estaban encantados en Rusia, no va a haber gente porque la gente no quiere luchar. En Rusia no hay problemas de efectivos, de gente, por lo que has dicho. O sea, pues simplemente se ha puesto buenos sueldos, entonces la gente tiene aparte de todo el sentimiento patriótico, todo el sentimiento del deber, etcétera, todo este sentimiento, si está, digamos, lo apoyas con una buena base financiera y una muy buena cobertura social luego, pues es diferente. En Ucrania, que pasa la situación contraria, que cada vez menos gente quiere luchar, porque saben que en el frente se muere, que Ucrania no tiene poder de fuego, no tiene capacidades por ningún lado. Sí, de vez en cuando ataca alguna refinería del sur de Rusia, en el interior de Rusia, con drones que lanzan desde Kazajistán, que lanzan de los países bálticos, desde algún barco y tal, pero son pequeñas muestras que intentan, digamos, mostrar mucho en el panorama mediático, pero que realmente no traen nada, ¿no? Acuérdate, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses, la falta de gasolina en Rusia, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ya se han reparado las refinerías, la gasolina vuelve a haber en todas las regiones y esa cosa ha pasado. Sí, fue una cosa temporal, fue una cosa que creó ciertos problemas, pero sí, sin más. A finales de verano nos prometían un blackout en Rusia, ¿no? Un apagón. Que hizo también fue bastante gracioso que medios como El País publicaron una entrevista con uno de los altos cargos de TEC, ¿no? la mayor compañía eléctrica ucraniana, diciendo que ellos estaban preparados, que no va a pasar nada, y al día siguiente ocurrió justo lo contrario, ¿no? Un ataque ruso y el blackout, el apagón lo tenían ellos. Entonces, estas cosas seguirán ocurriendo, ¿no? En todo. Entonces, la propaganda tiene que intentar mostrar una realidad que no es, en dar unas imágenes que no se corresponden a sus deseos, pero no se corresponden a la realidad. Yo, por cierto, hay algunos medios que observo cada X tiempo, algunos una por semana, tienen, por ejemplo, un publireportaje a favor de Ucrania. Siempre es algo, o a veces es muy tecnológico, ¿no? El nuevo dron que va a ser el golpe definitivo en la guerra. O los mercenarios cubanos huyen de Rusia. Y luego abres el texto, no hay nada, no habla de nada, son 4 frases de internet, pero el titular está ahí. Entonces, lo intentan hacer, pero ya cada vez tienen menos... Incluso para hacer la propaganda necesitas cierta base, ¿no? Para hacer un pastel necesitas al menos unos ingredientes. Si no lo tienes, puedes encender el horno, puedes preparar la bandeja, pero si no tienes unos ingredientes te va a salir nada. Y en este caso es lo que pasa con la propaganda occidental. No tienes ingredientes, no hay por dónde agarrar. Lo han intentado de todas maneras, ¿no? Han intentado es que Rusia moviliza más a soldados de áreas menos ricas. Bueno, si hubieran movilizado a la gente de áreas más ricas, hubieran dicho, Rusia discrimina a la gente de áreas más pobres y no les deja ir a ganar dinero.
Es lo de siempre. Entonces, sí que es verdad que tengo una cosa que me estoy rusificando en la cierta manera de ver el mundo, y muchas cosas ya no reacciono. Es en plan de, ¿piensan eso? Muy bien, no da igual. O dicen que los rusos han saboteado, yo qué sé, los váteres de la estación de Berlín. Porque a veces salen cosas de estas, información de estas que son, dices, tan absurdas que... Pues todo esto hay que responder. Sí, fuimos nosotros. Lo que sea, sí, fuimos nosotros. Porque es que ya es el absurdo al que llega, ¿no? Con esto de la movilización, ¿no? Muchas veces decían que era Mosfilm el que grababa a los ucranianos dándole una paliza a un transeúnte y metiéndolo en la furgoneta. Ahora que estos vídeos salen a diario. A diario de diferentes partes de Ucrania, y en la prensa occidental esto se ignora, ¿no? Bueno, hay ciertos problemas, bueno, pero no es peor. Vale, pero ¿dónde? ¿En qué? Es que es de estas cosas, al final, y me hizo bastante gracia una noticia que salió y un comentario que dio, por cierto, una politóloga rusa opositora, que se dijo que los ucranianos, a la que si Zelensky intenta firmar el acuerdo perdiendo territorios, los ucranianos van a salir a la calle y van a protestar y no le van a dejar hacer eso. A lo que dijo la mujer, estupendas noticias, solucionado el problema de movilización. A la que toda esta gente salga a la calle, los movilizas. Sí. No, porque ellos están en contra de eso, de que se pierdan territorios, o sea, y salen a la calle, no sé, se están presentando voluntarios, entonces en ir a defenderlos. Sí. Entonces cuando salieron los jóvenes porque a defender los órganos anticorrupción, ¿no? Todos los jóvenes movilizados por las ONGs y los think tanks occidentales presentes en Kiev. Pues haber movilizado a esos jóvenes, joder, que son gente activa, son de lo mejorcito de la sociedad, jóvenes además que están ahí para el sacrificio por la nación, pues que vayan a defender las ideas de Bandera y compañía además. A ver, o sea, es que eso, la propaganda occidental es ridícula en ese punto, ¿no? A veces lees, ¿no? En Pakrovsk, que ahora ya es Krasnoarmeysk. Yo siempre utilizo la denominación de quien domine, no era Pakrovsk, que ahora es Krasnoarmeysk, de vuelta, porque ya es totalmente igual que Dmitrov, todavía no es Dmitrov, sigue siendo Mirnagrad, porque todavía hay una bolsa ahí de soldados ucranianos rodeados. Pues básicamente a lo que decía, o sea, que se me ha ido el santo a raíz de qué decía yo esto. Vaya, hombre. Estamos hablando de la movilización y de la propaganda, de cómo se presentaba. Sí, no, están presentando, ¿no? Pues dice el mismo Zelensky que estas ciudades están en poder de unos o en poder de otros. Putin invita a los periodistas occidentales en ir a verlo, pero nadie quiere ir a verlo. Y también dicen a lo que decía de Pakrovsk, a lo que decía, ¿no? En Pakrovsk hay rodeados no sé cuántos civiles que están condenados a la muerte. Vale, pues han venido las tropas rusas y han tomado la ciudad, la han liberado, y esos civiles no han sido ejecutados de manera sumaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después, vídeos de estos, ¿no? De soldados ucranianos atacando a los civiles o atacando a sus propios compañeros que se quieren rendir, hay un montón. En el otro lado, poquísimos. Es más, incluso han manipulado vídeos que han sido geolocalizados, en los que se ha identificado toda la situación, y los ucranianos suelen decir al revés. No, son los rusos que están atacando. Pero ¿cómo están los rusos atacando? A ver, si está todo demostrado con esto. Pero la prensa occidental esto lo ignora. Entonces, bueno, yo creo que también se lo tienen que hacer ver, porque la sangre que llevan en las manos, ¿no? Pues cada vez es más importante. Y coger estos pecados sobre uno mismo
es duro y no sé, yo personalmente no lo he hecho nunca ni lo recomiendo que lo hagan, pero bueno, cada uno vaya con su conciencia. La advertencia de Putin de que Rusia está preparada para un conflicto directo con la Unión Europea se presentó aquí como una amenaza rusa cuando llevamos años oyendo a políticos y parlamentarios europeos hablar literalmente de matar rusos, de derrotar a Rusia en el campo de batalla. ¿Qué nivel de hipocresía crees que representa esto? ¿O cómo es posible que se dé la vuelta a las palabras de Putin cuando es la Unión Europea la que lleva durante estos años atacando directamente o hablando abiertamente de una guerra con Rusia? Mucha gente en la Unión Europea parece que no tenga ni, y perdón por la expresión, ni puta idea de lo que pasa en la propia Unión Europea. No saben quién son sus cargos, no saben quién dice qué de otros países, no sé si la mitad no hablan inglés o no hablan otros idiomas o qué problema tienen. Todo esto vino a raíz de que de un cargo militar de la OTAN oficial, un almirante italiano, que se puede buscar, dijo que se están barajando y Europa y la OTAN se tienen que preparar para una posible acción preventiva contra Rusia. Entonces, eso es el origen de las palabras de Putin. A lo que Putin, si se ve todo el discurso entero, dijo que Rusia no tiene ninguna intención de pelear o luchar con la Unión Europea, pero si la Unión Europea quiere luchar, Rusia está preparada desde hoy. Pero está preparada desde hoy en el sentido, y ya lo dijo, que no se iba a hacer como con Ucrania, que en Ucrania todavía se están buscando hacerlo de una manera, no con no con la aniquilación al estilo israelí de Gaza, sino se está intentando luchar con las Fuerzas Armadas, ir expulsándolas, etcétera, etcétera, intentando minimizar dentro de lo posible las bajas civiles. Con la Unión Europea, a lo que decía Putin, y dio a entender, Rusia no tiene ninguna obligación histórica. No es territorio ruso, no considera a ninguno de estos pueblos hermanos, etcétera. Entonces, si es la guerra total, en la doctrina rusa está bien estipulado que en caso de ataque se puede utilizar armamento nuclear. Entonces, y eso es un entendimiento. Si Europa quiere la guerra, no va a ser una guerra como esta de trincheras, drones y tal. No, van a ser ataques de armas nucleares, seguramente armas tácticas nucleares contra ciudades y infraestructura clave de las propias Polonia, los países bálticos, etcétera. Eso es lo que daba. Y era una respuesta a todas esas amenazas que se están diciendo desde la OTAN o desde algunos países europeos. Y yo lo vuelvo a decir, cualquier país de estos que quiera que cojan las armas y se vengan, pueden venir de los voluntarios. Cualquier persona de Europa que quiere combatir a los rusos puede coger el fusil y unirse a cualquiera de las legiones ucranianas. Todos los días salen como mínimo 5, 6, 7, 8, algunos días incluso bastante más, fotos de mercenarios extranjeros muertos en Rusia. De la mayoría, por cierto, latinoamericanos, que es un tema que he tratado bastante en redes sociales, que me da una lástima terrible, porque además son gente que muchas veces viene engañada, no les pagan y se acaban sirviendo de abono a una tierra a miles de kilómetros de su casa. Es decir, que sus familiares nunca van a ver ni su cuerpo siquiera. Y muchas veces les dan paliza, los tienen ahí secuestrados, utilizan de carne de cañón, engañados totalmente. Yo entiendo que se aprovechan de la necesidad de la gente, pero bueno, por mucha necesidad que tengas, creo que hay mejores vías que venir a Ucrania a luchar. Entonces, esa es otra. Y ya te digo, ya he visto, ¿no?, que algunos han dicho, es que Putin sale como un matón. Putin sale a responder a lo que ha dicho un cargo oficial de la OTAN sobre de la posibilidad de las guerras preventivas contra Rusia que se están planteando. Además, un italiano. Que bien, me parece muy bien. Pero, no sé, las relaciones ruso-italianas siempre han sido más o menos buenas y cuando ha habido cosas militares, pues no
Italia no ha sido la mejor parada, digamos, de estas cosas nunca. Entonces, no sé, me parece tan absurdo que se diga todo esto, porque sobre todo eso, ha habido tantos cargos europeos, ya no digo de ucranianos, que los cargos ucranianos han llamado a la exterminación del pueblo ruso, se alegran de cada muerte, cosa que, por ejemplo, en Rusia de manera masiva no pasa, ni mucho menos, y menos ningún cargo político ha llamado a exterminar al pueblo ucraniano, a gasearlo, a colgarlo, a ejecutarlo. Estas cosas no ocurren aquí. Entonces, bueno, si ellos creen que una respuesta sacado fuera de contexto, una frase de Putin, bueno, también hay que tenerlo dentro, ¿no? Quizás le doy demasiada emoción en algún momento, pero hay que mirarlo desde el punto de vista del momento, ¿no? Hay un proceso de paz que deja a la Unión Europea totalmente de lado y se está intentando torpedearlo de cualquier manera. Y si esta manera de torpedearlo es también poner a Putin otra vez más de agresor potencial, etcétera, pues bueno, pues ellos sabrán. Pero yo vuelvo a decir, cualquiera que colabore a que la guerra se prolongue en el tiempo es un ultranacionalista ruso. Porque básicamente lo que está haciendo es matar más ucranianos, conseguir más terrenos para el Estado ruso. Porque eso es lo que está sucediendo. Cosa que Rusia ya se ha dicho por activa o por pasiva que no es cuestión de territorio, que es una cuestión de que las causas principales del conflicto sean solucionadas. Es decir, que Rusia tenga sus garantías de seguridad y que Ucrania no se convierta en una base de misiles. Yo recuerdo, para todos esos los grupos occidentales, cómo reaccionó Estados Unidos cuando Rusia, la Unión Soviética, colocó misiles en Cuba. Lo cual era totalmente legal, era soberano los dos países. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos? Estuvo a punto de llevar a la guerra nuclear a todo el mundo. Rusia, ¿por qué Rusia no tiene derecho a sentirse segura? Si un misil de este tipo lanzado desde Ucrania alcanzaría a Moscú en cuestión de unos pocos minutos, sin manera de reaccionar ninguna. Entonces, Rusia pues está en su derecho de pedir unas garantías de seguridad. Ojo, garantías de seguridad no dice que Ucrania tenga que hacer lo que Rusia diga. Ucrania puede estar en la Unión Europea y puede hacer lo que quiera, como ha hecho siempre. Y era un Estado bastante próspero a pesar de los oligarcas que tenía. Y podría haberlo sido si se hubieran firmado los acuerdos beneficiosos para todos. Pero bueno, se ha llevado a Ucrania a la guerra y ahora pues la quiere prolongar. Pero ¿tú realmente crees que Europa cree firmemente en esa amenaza y en esa posible guerra o realmente se está vendiendo esa amenaza con la posibilidad, bueno, para seguir haciendo recortes en el estado de bienestar y dedicar más dinero al armamento y, bueno, y eso quiere decir comprar más dinero, invertir más dinero en las empresas norteamericanas de armamento? Aquí tenemos dos factores como mínimo. Uno es el que dices tú, la inversión en armamentística y recorte sobre todo del estado de bienestar. Pero otro factor que yo creo que ese factor que dices tú, yo lo veo como más un factor estratégico a largo alcance, ¿no? Poco a poco van recortando, ¿no? Desde el fin de la Unión Soviética, poco a poco van desmantelando cada vez más muchos estamentos sociales, ¿no? Pues han convertido al final los sindicatos en un chiste de ellos mismos, ¿no? Todavía aguantan, pero bueno, pues eso, en Euskal Herria, que es de lo único que voy siguiendo más o menos las noticias, pues están diciendo que si el sindicato ELA no es contraproducente, cuando el sindicato ELA está haciendo lo que debe hacer un sindicato, que es luchar por los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero ahora están diciendo que no es constructivo. Claro, no es constructivo cuando te pasa por el aro. Pero esto es un ejemplo. Pero yo creo que la clave actual, a mi manera de entenderlo, y la primordial, la momentánea, ¿no? Digamos, la táctica, es que la clase política actual en la Unión Europea ha hecho de esta guerra su discurso, ¿no? Y la ha adaptado como suya, muy a su pesar algunos,
pero lo han adoptado. Entonces ahora no pueden quitársela, no pueden cambiar de opinión, ¿no? Entonces están tirando ya con eso hacia adelante. Es un poco salvando las distancias, es un poco como la agenda esta inclusiva que había en Estados Unidos con Biden, ¿no? De todas las compañías cambiaban el logo cuando del Día del Derecho del Orgullo LGTBQ+, pero ha venido Trump y como si esto no sucediera, ¿no? Y como si esto no sucediera y en Estados Unidos han dicho borrón y cuenta nueva. En Europa no pueden hacerlo, no, quizás no son tan hipócritas, pero o quizás simplemente no tienen ese margen de maniobra de decir, bueno, como sociedad nos hemos equivocado y queremos hacer algo diferente. Entonces tenemos a un Macron, no tenemos a los británicos, bueno, los británicos para ellos debilitar a Rusia e intentar hacer seguir sintiéndose un imperio, un gran imperio es primordial, y los alemanes también pues han hecho esta guerra suya y ahora no saben que cualquier político que reconozca ese error pues tiene las horas contadas su carrera. A Macron un poco le da igual porque ya para lo que le queda adentro se caga en el convento totalmente. Entonces él ya de perdido se río. Pero claro, Merz ha heredado esta política. Pedro Sánchez, hombre, ha estado pero sin estar, ¿no? Porque se va ayudando pero como que con lo mínimo, se va dando trastos viejos que total están ahí, ¿no? Unos cuantos Leopards, unos cuantos tal, unos cuantos misiles Hawk. Ha estado ahí. Los italianos como que a ratos sí, mucho, pero como que a ratos ahora ya dicen que nosotros garantías de seguridad ningunas. Los finlandeses que han estado ahí, han entrado en la OTAN, han estado beligerantes, los que más han dicho que nosotros garantías de seguridad a Ucrania, no nos habéis entendido. Y eso que todos estos países han firmado un acuerdo con Ucrania dándole garantías de seguridad, prometiéndole tal. O sea, es una hipocresía mayúscula. Entonces, Europa necesita un cambio de líderes, un cambio de la clase política que vendrá, pero por desgracia, los que van a venir es posible que en algunos aspectos sean aún incluso peores. Sí, dejarán de apoyar a Ucrania, pero vendrán también con agendas xenófobas. Y el nacionalsocialismo empezará a asomarse en muchos sitios, ¿no? Ya abiertamente, cada vez más abiertamente, se está intentando equiparar a Stalin y Hitler. Eso ya es, digamos, es el mainstream de Occidente, pero ya casi que Stalin casi que peor. Hitler, bueno, es... Entonces, claro, este discurso a mí me parece tan, por un lado, tan absurdo, pero está calando cada vez más. Está calando y la gente no sabe y no tiene ni idea. Entonces, estos políticos tan mediocres nos están arrastrando a que vengan unos radicales de cuidado y tendremos un mundo muy diferente. La verdad es que muy diferente. Porque, a ver, joder, mírate lo de Kaja Kallas. Incluso los británicos han publicado, creo que un artículo diciendo que esta tía es súper útil para Rusia. Y es que es verdad, o sea, no... Si intentas hacer un programa para desacreditar a la Unión Europea desde dentro, joder, gente como Kaja Kallas es que son imprescindibles, ¿no? Y luego sale también, creo que ha salido la ministra de Exteriores de Estonia también, con los mismos rolletes. De Rusia ha atacado no sé cuántos países, no lo ha atacado nadie. Lo del Tercer Reich, supongo que ellos no va con ellos. No va con ellos. Hombre, sí va con ellos, pero va con ellos en otro rollete, que entonces al final no. Estonia al final fue el primer territorio que declararon libre de judíos. Lo cual, a ver, no estoy acusando a los estonios de nada, pero ojito, también como las historias de colaboración, bueno, o en Polonia también, las historias de colaboración ahora están persiguiendo a los historiadores que denuncian la colaboración de los polacos con el exterminio, ¿no? Que hubo también un montón de polacos que hicieron cosas buenas. Yo digo que todos los polacos como nación y tal, pero hay historias que son así. Entonces tenemos un revisionismo incluso en Polonia, ¿no? El propio presidente Nawrocki y antes el primer ministro Morawiecki
han puesto flores y han recordado a los soldados olvidados o a los soldados maldecidos, ¿no? Que es una expresión que se utiliza en Polonia para los soldados que bueno, no luchaban al lado de los alemanes, pero cuando los alemanes se fueron, ellos retrocedieron con ellos. Básicamente eran grupos que exterminaban a grupos se podría considerar hoy en día, de ultranacionalistas, que exterminaban a todo polaco que ellos consideraban que no era como debía ser, y por supuesto a todo ucraniano, bielorruso, ruso y sobre todo judío. Entonces, estas cosas que incluso en países como Polonia aparezcan, pues bueno, es una señal que la clase política que puede venir va a ser incluso peor, ¿no? Entonces yo creo que la clave, aparte de estratégica, de desmontar el estado de bienestar, que por supuesto todos estos pamplinas que vengan, Vox todavía yo creo que es un chiste comparado con lo que puede venir. Y como venga gente más especializada, por supuesto van a seguir desmontando el estado de bienestar, van a dejar de apoyar a Ucrania, pero lo que van a aliar en cada país van a ser tiempos difíciles y oscuros. Entonces yo creo que donde hay que cogerlo, en mi opinión, es también en esa, ¿no? Que la clase política que tenemos en la Unión Europea a día de hoy es bastante de baja calidad, simplemente. Sí, sí. Hablabas antes de los acuerdos de Minsk y bueno, con las reuniones entre Putin y Witkoff y la insistencia de Estados Unidos en forzar ese supuesto Minsk 3, ¿crees probable que Rusia acepte alguna vez un acuerdo similar a los Minsk 1 y 2 o que ya demostraron ser una trampa con el tiempo? ¿Crees que esta fórmula en este momento podría funcionar o bueno, dado que fueron una trampa para rearmar a Ucrania, ¿cuál sería la posición rusa en este caso? Lo primero que me gustaría subrayar o poner de relieve es que el plan actual no gusta nada en Rusia. Me ha hecho mucha gracia que han dicho que este es el plan ruso, que los rusos están entrando. No, esto es un plan que en Rusia se considera que es una mierda y que no se gana nada. Y realmente la opinión pública por todas partes se está diciendo, todos los expertos, de que esto es un plan flojo, tirando a malo y que por supuesto es incompleto a día de hoy, que hay que trabajar en ello. Entonces, parece, dado que incluso desde los medios estatales ya se dice que este plan no gusta, no es completo, no quita las causas que ocasionaron el conflicto, tal y como está planteando a día de hoy, no se va a hacer. No se va a hacer y Rusia no lo va a aceptar, no lo va a firmar. Una cosa parecida, seguramente sí, ¿no? Si Ucrania celebra elecciones, viene un nuevo presidente o el propio Zelensky, pero ya con mandato legal, porque Zelensky a día de hoy está en el limbo legal, no, teóricamente no puede ser presidente. La Rada sí se puede, digamos, suspender las elecciones en tiempo, pues, por causas mayores, pero las presidenciales no. Entonces, Zelensky legítimo realmente no es. No voy a decir que no es legítimo tampoco, pero legítimo al 100% no es. O sea, cualquier papel que él firme, cualquier futuro acuerdo de gobierno de Ucrania puede decir que, bueno, es que este hombre, además, lo puede meter en la cárcel por caso de alguna cosa de corrupción y para decir, uy, todo lo que ha firmado no sabemos, no. Entonces, esto es una. Después, renunciar a la OTAN y, por supuesto, entregar como mínimo el Donbass. Aún así, en Rusia se considera que esto solo sería, pues eso, hacer un Minsk 3 y sería posponer el conflicto, lo cual, desde luego, no interesa y la opinión pública no se lo están vendiendo. Y a pesar de que lo que piensen muchos, en Rusia la opinión pública importa mucho. Entonces, si el Estado no le está vendiendo a la opinión pública que
que este es el acuerdo, pues es que el Estado no considera que este es el acuerdo. No, se habla mucho de que, bueno, está bien, es positivo que estemos hablando, algunos puntos se pueden coger, pero con tal cautela, porque, a ver, Minsk se firmó uno, Minsk se firmó dos, y Ucrania no cumplió con nada de ello en 8 años. Entonces, con los ucranianos, cualquier cosa que se llegue a un acuerdo es bastante papel mojado. Es que, y a mí me hace gracia porque la propaganda occidental muchas veces es tan burda que suele acusar a Rusia precisamente de lo que ellos mismos hacen, ¿no? Rusia es un país que en la Unión Soviética se negó a pagar las deudas del Imperio ruso por la Primera Guerra Mundial. Rusia actual, una vez que se acuerdan, ha pagado todas las deudas. Rusia acaba cumpliendo con todas las cosas en las que se compromete. Siempre. Y busca esas, digamos, esa legalidad. Ucrania es un país que no cumple ni siquiera con el tema de pagar las deudas. A ver, no es la seriedad de todo este tema es vamos, ínfima. Entonces, no creo que en Rusia se acepte este acuerdo. Y si se acepta es porque se hace una pausa para una futura guerra, que creo que nadie quiere, porque básicamente Rusia, ¿para qué va a hacer una pausa si está ganando esta? No, en un futuro, luego, ¿para qué? ¿Para que Ucrania se arme, se lo que sea, tal, ponga más campos de minas? No. Rusia está ganando, a Rusia le va bien. Si Ucrania quiere firmar un acuerdo, que vuelvo a hacer, no será un acuerdo exactamente, será sino una capitulación, pero sí la constatación de la derrota ucraniana, digámoslo así. Si Ucrania pasa por ese aro, vale, pues a lo mejor se puede hacer algo, pero mientras Ucrania no pase por ese aro, y a Ucrania le están explicando que pasar por ese aro no es necesariamente tan terrible. Finlandia ha pasado por eso y ha existido durante muchísimos años con una relación simbiótica con la Unión Soviética y con Rusia, que ahora ha dilapidado, pero bueno, yo creo que son los primeros que intentarán volver al status quo anterior, ¿no? De hacer negocio y tal, cosa que ya veremos si Rusia quiere volver con ellos a hacer nada después de cómo se han portado y mostrado. Entonces, no parece que esto sea un buen acuerdo para Rusia, no parece que Rusia lo vaya a firmar. Rusia quiere bastante más que ese acuerdo, creo que se ha filtrado. Y Ucrania ya ni siquiera puede aceptar esto, pues que hablar de palabras mayores. Con lo cual yo creo que todavía vamos a esperar, pero vuelvo a subrayar, que es como siempre lo repito, cualquier acuerdo futuro para Ucrania será peor. Será perder más territorio, más soberanía no tiene soberanía que perder porque ya no es un Estado soberano, es un Estado fallido por todas partes. Entonces, pero perderá más territorio, perderá más gente, perderá más futuro y simplemente se está garantizando un futuro aún más negro. Hablabas antes de Zelensky. ¿Cuál crees que va a ser el futuro de Zelensky? ¿Cómo? Es una muy buena pregunta. Está claro que lo tienen entre la espada y la pared, ¿no? En las cintas de Mindich, ¿no? El caso de corrupción es ya de saber, se sabe que está la mujer de Zelensky como mínimo. Sí. Está grabada, etcétera. Dicen que también el propio Zelensky, pero seguramente como mínimo la mujer. Con lo cual está, en un principio está acabado. Puede buscar una salida hacia una Gran Bretaña en la que acabará viviendo sus días sin pasar demasiada pena, con bastante dinerillo en el bolsillo, etcétera, etcétera. Pero para eso todavía tienen que hacer unos mínimos. Y los mínimos que tienen que hacer parece que lo que le pide ahora Londres, que es continuar la guerra, lo que le pide Washington, que es firmar, no acaba de ser de todo compatible. Entonces, es una muy buena pregunta porque se ha metido en una situación en la que lo tiene mal. La popularidad en el país es también bastante baja.
si va a las elecciones libres, pues teniendo en cuenta que tiene el aparato del Estado, lo mismo podría ayudarse incluso ganar, pero los militares ucranianos ya han dicho que no le van a dejar firmar nada, no le van a permitir hacer nada que ellos no quieran. Entonces está atrapado, está secuestrado por una situación en la que él, por un lado, él mismo se ha metido en esa situación, pero de la que es como las partidas estas de ajedrez, ¿no? De que cada movimiento empeora tu situación, ¿no? Y Zelensky está precisamente en esa, ¿no? Cualquier movimiento que haga, hacia un lado o hacia otro, empeora su situación. Entonces, yo creo que él tiene que empezar a pensar, o seguramente ya ha empezado a pensar, en salvar su pellejo más que nada. Entonces, por eso últimamente está de reunión en reunión, calladito y intentando asomar hacia dónde, que también es una actitud muy de Zelensky, ¿no? De tirar hacia adelante y a ver si ocurre algún milagro, ¿no? La invasión extraterrestre o algo así, que es lo único que le podría salvar, ¿no? Una invasión extraterrestre en la que de repente rusos, americanos y todos estén luchando contra los aliens y Ucrania como que se salva, ¿no? Porque cualquier otra cosa no se ve factible. Están jugando con la carta nuclear, ¿no? Que si ahora se han autoatacado el sarcófago de Chernóbil, están con esas cosas, ¿no? De la amenaza nuclear, porque tienen que llamar la atención de alguna manera. Pero personalmente creo que lo tiene bastante perdido. Otra cosa es que Estados Unidos quiera acabar de presionarlo, humillarlo o no, porque de momento ya le han hecho que se vaya su mano derecha, ¿no? Andrei Yermak, Mindich y el otro, el Zuckerman, han huido a Israel, ¿no? Con todo el chiste que provoca eso, ¿no? De que Ucrania es el primer estado que no va a poder construir el nacionalsocialismo porque todo el dinero lo han robado unos judíos. Que te digo, sería bastante más gracioso si no fuera porque estos además lo han hecho vengándose de los nacionalistas ucranianos porque los han asesinado a tutiplén, ¿no? Otro que también tiene el premio al antiucraniano del año. Los rumores que se hablan es eso, que Zelensky, su mejor salida podría ser acabar en un retiro dorado en Londres. En Estados Unidos no tiene pinta. Israel, porque nunca se sabe, uno es Israel, unos Emiratos. No, ya hubo una información de que Zelensky se ha comprado para su madre y para sí mismo se ha comprado unas propiedades en Dubái, creo que era. Entonces podría salir hacia ahí, pero para que le dejen salir primero tienen que firmar unos acuerdos o al menos convocar elecciones e irse. Y Zelensky, como buen aficionado a ciertas sustancias, está enganchado y no tiene pinta de que lo vaya a dejar fácil. Como ha publicado alguien en redes sociales, que no sé si es muy en broma, que si no fuera por la cocaína, Zelensky a lo mejor no hubiera aguantado todo el estrés que lleva encima. Entonces, bueno, pues ahí se queda, ¿no? la cosa esta. Con las alianzas Rusia y China-India cada vez más sólidas y aún se sigue, y el mito del mundo entero contra Rusia va cayendo cada vez más, ¿qué credibilidad creéis que tienen los rumores recurrentes de que China quiere aprovecharse de la debilidad, entre comillas, rusa para quedarse con Siberia o que India dejará de comprar petróleo y gas ruso? Que son, rumores que se venden en la prensa. Sí, les encanta los think tanks occidentales y que Kazajistán va a cerrar la frontera en cualquier momento, etcétera, etcétera. Yo no creo que exista una alianza entre Rusia, China y India, o entre Rusia, India, Rusia y China. Hay un grupo de interés común que funciona. Mientras exista ese grupo de interés común, esos intereses comunes, pues van a tirar con ello.
no tienen por qué no hacerlo. Pero aparte, sobre todo en el caso chino, el punto, digamos, de la balanza estratégica, China prefiere tener a Rusia de su lado en esa balanza estratégica y no la ha tenido tan cerca nunca antes. Nunca antes. Entonces, China, bueno, creo que ya lo dijo también el ministro de Exteriores chino, China no se puede permitir una derrota rusa. Porque básicamente una derrota rusa lo que causaría estragos en la propia Rusia pues, sería inestabilidad en la frontera con China, ¿no? Y uno de los países que más suministran gas, petróleo a China, de repente cambiaría de alguna manera extraña. Entonces eso China no lo va a permitir, por eso yo creo que no se va a dar, pero si Rusia hubiera en algún momento hubiera pasado peor con la falta de algunos suministros esenciales más, China lo hubiera suministrado. Lo hubiera suministrado, yo creo que sin problema. De momento no ha hecho falta ni cohetes ni munición y tal, pero China lo que, digamos, no lo suministra directamente, pero sí suministra la maquinaria para fabricarlo, por ejemplo. Entonces, India, lo mismo. India es un país muy grande que, por cierto, hace política bastante equilibrada. Le compra armamento a Rusia, le compra armamento a Francia, le compra armamento a Estados Unidos y tampoco tiene por qué no seguir sus intereses. Es que todos estos países se guían por su propio interés nacional. Entonces, la India puede decir, vale, yo reconozco la soberanía de Ucrania, pero ¿por qué voy a dejar de comprar productos energéticos más baratos y de una manera estable si esto me favorece? ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Que es cosa que, por ejemplo, no ha hecho Alemania, ¿no? Porque lo de Alemania sí que no tiene sentido ninguno. Se ha pegado ha entregado un montón de mercado y un montón de posiciones, digamos, en el panorama internacional económico, que posiciones que no tenía que por entregar para nada. Pero bueno, se ha disparado un tiro en su propio pie, cosa que China o la India no van a hacer. Entonces, no es que creo que sean una superalianza, pero sí, bueno, es un mundo en el que se rige por interés, pero también hay cierta cosa esta del agravio occidental, ¿no? Porque Occidente durante muchos años ha tratado mal a muchos países. No, eso es China ahora, nadie le tose. Pero China durante todavía, incluso de los años 90, lo que se decía de China, las sanciones que se hacían contra China, todo lo que se la tenía, vamos, eso ahora ningún casi político europeo se atreve a decir que China es una dictadura o que no hay libertades, no sé qué, o qué poco duró el cuento de los uigures, ¿no? También. Entonces, no creo que China tampoco olvide todo esto, ¿no? Y las intervenciones que hicieron los occidentales en el país durante muchísimo tiempo, etcétera, etcétera. Cosa que con Rusia también ha tenido ciertos problemas, pero con Rusia esos problemas históricos nunca han sido de tanta violencia, de tanto intervencionismo, y sí ha habido bastante más intercambio cultural. Incluso hoy en día, los estudiantes rusos y chinos están en auge. No ha habido tantos estudiantes chinos y rusos en los respectivos países como hasta ahora. China le ha quitado el visado a los turistas rusos. Rusia le ha quitado el visado a los turistas chinos. Rusia también, con Arabia Saudí, se han quitado los visados. Entonces es un mundo en el que se está haciendo la globalización de otra manera, ¿no? En la que sí hay movimiento, hay intercambios, pero cada uno siendo como es y cada uno respetando al otro siendo como es, sin imponer nada a nadie, al menos de momento. Pero teniendo en cuenta cómo es el modus operandi chino, no se han dedicado de momento a imponer nada a nadie. Y eso que tienen poderío militar, por lo menos para imponer en unos cuantos sitios. ¿Puede que lo hagan en el futuro? Veremos, pero eso en el futuro. De momento, las pretensiones
que les encanta decir que China se va a quedar con Siberia o algo así, pues teniendo en cuenta que China está haciendo la mayor inversión militar en portaaviones, hay ríos anchos, largos y grandes en Siberia, pero como para los portaaviones no son. Entonces, me da que la proyección de fuerza china va un poco hacia otras latitudes. Cosa que, por cierto, en la nueva estrategia esta norteamericana, ¿no? Que ha provocado este escándalo en Europa, también se menciona que Estados Unidos también se quiere centrar en Asia-Pacífico, con lo cual digamos, el eje del peso económico y demográfico, por supuesto, de tiempo, se ha movido, se ha ido de Europa y Europa no se está enterando de lo que va al juego. Bueno, y ya para finalizar y no robarte más tiempo, vamos a hablar de Polonia. Y bueno, Polonia parecen que han descubierto que no pueden juzgarte legalmente, pero siguen difamándote periódicamente. ¿Cuál es hoy tu horizonte judicial real en Polonia y la Unión Europea? Y si algún día esperas volver a pisar el suelo europeo sin riesgo de un nuevo secuestro o esa amenaza ya queda permanente. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo últimamente me he aprendido bastante de esto y me entero más por la prensa que otra cosa. Parece que sí, que ya se han dado cuenta que no me pueden juzgar. Y yo vuelvo a subrayar, yo no tengo ninguna condena. Yo soy inocente hasta que se muestre lo contrario. Ahora les ha dado a los medios estos que siguen el caso y viven un poquito de eso, de decir que, a ver, pues si quiero demostrar mi inocencia tengo que presentarme en Polonia, en Varsovia, en el juicio. Yo no tengo que presentarme en ningún sitio. Yo no tengo que presentarme en nada, yo no tengo que demostrar mi inocencia de nada. Lo que tienen que, a veces se enteran ellos de que es Polonia la que tiene que demostrar mi culpabilidad. No, funciona así, no funciona que yo tenga que demostrar nada. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Lo han demostrado? No. ¿Hay condena? No. ¿Va a haber juicio? No. No va a haber. Sobre lo otro, ¿cuándo podré pisar suelo europeo? La Unión Europea, por el suelo europeo estoy pisando ahora mismo. Que hay algunos países tenemos más continente europeo que cualquier otro. Pero bueno. La Unión Europea. Sí. La Unión Europea, pues veremos, porque yo creo que las cosas cambian, van evolucionando bastante deprisa y todavía no queda claro si la Unión Europea tiene un recorrido demasiado largo o no. Entonces, yo soy optimista, pero tampoco no me obsesiono con lo que no puedo hacer, porque hay un montón de cosas que puedo hacer y estoy intentando hacerlas y disfrutar de ello. Entonces, va por ahí. ¿Cuándo podré ir a darle un abrazo a toda la cuadrilla, a tomarme ahí unos tragos y tal? No lo sé. Pero ya lo haré, no me queda duda. Pero bueno, lo mismo los polacos también, que vayan con ojo, lo mismo visito Polonia antes que otros países, que tanto que dicen, pero bueno, es una coña, por supuesto. Nada, te digo, soy optimista, pero tampoco sigo ya demasiado todo el tema, porque eso, cuando hay algún juicio de estos, que bueno, como a mí no me notifican nada de estas cosas, pues yo me entero un poco a posteriori. Y ya veo ahí un poco el ruido en los medios, contesto un poco en los medios y nada más, que hasta el siguiente, ¿no? Ahora creo que decían que sería algo en febrero. Pues sin más. Es un circo que yo no es mi circo, no son mis monos. Que hay una persona en Polonia, sí. Entonces, ni es mi circo ni soy mis monos. No controlo nada, ni sé nada y no participo. Ni vendo billetes ni compro para esas esto. Pero bueno, como tenemos ahí un par de medios que siempre van y son los groupies y demás, pues ya nos contarán ellos lo que hay. Sí, lo que hay. Pero sí, ya te digo, pero lo que me hace gracia es que ni me han juzgado, ni me van a juzgar, ni me pueden juzgar. Porque siempre ha habido, no, eso es ahora. Y también su sueño húmedo ahora es una orden de búsqueda y captura internacional.
no vamos a dar ahí, pero los sueños húmedos a veces no se cumplen, así que vamos a verlo. Bueno, pues ya no te robamos más tiempo, que ha sido extensa la entrevista y Ya lo nada. siento, a lo mejor se me ha ido un poquito esto de tanto hablar en algunos momentos, pero bueno, espero que a alguien le pueda interesar, le puede parecer interesante. Y mira, un formato que esto algún día podríamos recuperar preguntas de la gente y hacer una esto de responder a preguntas de la gente. Que Pues sí, sí. las filtramos antes, ¿no? Porque responder a por qué soy un calvo cabrón que he traicionado a la Europa o algo así, pues bueno, pues no, quizás no lo vamos a hacer, pero otros puede haber interesantes. Normalmente cuando subimos una entrevista contigo o con algún personaje así que tengan especialmente los NAFO cariño, pues siempre llegan comentarios, siempre hay alguno con el espía, que nosotros estamos a tu sueldo, bueno, esas cosas. Sí. Pero bueno, nada, te agradecemos otra vez estar con nosotros. Nosotros estamos todavía recuperándonos del golpe, pero bueno, seguimos adelante de momento. Muy maravilloso vuestro trabajo, con lo cual siempre un placer estar aquí. Y nada, un saludo a todos los que nos ven, a ver si les han parecido interesantes. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. A ti. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні! Las imágenes que acabáis de ver son las correspondientes al presidente, ilegítimo presidente ya a estas alturas, el señor Zelensky, tomadas en algún momento de los últimos meses en las afueras de la ciudad de Kupiansk. La ciudad de Kupiansk, como sabéis, fue dada por conquistada por el alto mando del ejército ruso hará ya algunas semanas, sin que esta captura pues fuese definitiva, como se ha visto. Sin embargo, este tipo de actividades de nuestros queridos amigos los nacionalistas ucranianos y los NAFO y todos los NAFO-felas y feladores varios de la OTAN, por supuesto, se han centrado en estas horas en la idea de que Rusia ha sido derrotada. Uno no puede dejar de detectar un patrón similar al de los nazis alemanes, como ya dijimos en algún programa anterior, entre esta actividad propagandística de Ucrania y de la OTAN en la guerra de Ucrania y la que tuvieron los nazis alemanes hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, como veis, la escala de las victorias ucranianas, de las pretendidas victorias ucranianas, va descendiendo a lo largo del tiempo, igual que lo hicieron las ofensivas de los nazis a hacer contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y es que la Operación Barbarroja, que tuvo lugar en 1941, que es el intento de conquista de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi y sus aliados, aliados europeos, ¿se entiende? Pues realmente este propósito, como tal vez todo el mundo sabe, menos Kaja Kallas y sus coleguitas criptonazis que dirigen la Unión Europea en la actualidad, pues fue una de las operaciones militares más importantes de la historia de la humanidad en términos de los millones de soldados implicados, la cantidad de tanques, aviones, artillería, etcétera, que desplegaron los nazis alemanes y sus aliados, insistimos, incluidos, por cierto, más adelante los fineses, los finlandeses, que tienen sus vergüenzas en la historia. Pues resulta que toda esa operación fue gigantesca, la de la Operación Barbarroja, la operación que decíamos de coña, ¿no? que buscan intentar reproducir los queridos otanistas, ¿no? con su Operación Barbawoke, pues digamos que la Operación Barbarroja fue una operación militar masiva, enorme, gigantesca. Un ataque no provocado, sin mediar declaración de guerra, contra la Unión Soviética. Pero resulta que las siguientes oleadas de las operaciones militares alemanas en la Unión Soviética fueron ya de una escala menor. Si la Operación Barbarroja fue una ofensiva a lo largo de todo un frente de miles de kilómetros, pues luego tuvo lugar la Operación Azul
en el año 42, después de resistir la contraofensiva soviética que rechazó la conquista de Moscú hacia finales de 1941, pues digamos que desencadenó la Operación Azul, que era la búsqueda que obsesionaba a Hitler, ¿no?, de conquistar el Cáucaso y hacerse con el petróleo de la Unión Soviética. Esta operación, la Operación Azul, se centró exclusivamente en el frente del Cáucaso, que ya era bastante importante, pero ya no fue una operación a todo lo largo del frente contra la Unión Soviética. Por otro lado, ya finalmente, después del fracaso de la Operación Azul y la conquista de Stalingrado, con la destrucción total del sexto ejército alemán, partes del cuarto y algunos ejércitos europeos que andaban por allí, ¿verdad? Húngaros, italianos, rumanos, ¿no? Pues fueron aniquilados por las operaciones del ejército soviético allí. Por cierto, en la operación que tuvo lugar en Stalingrado apenas todavía tenía importancia la ayuda estadounidense en el esfuerzo de guerra soviético, pero bueno, allí destruyeron a ese ejército europeo que se había propuesto conquistar el Cáucaso. Pero después, en la siguiente ofensiva que tuvo lugar en el año 43, fue la Operación Ciudadela, que fue el ataque contra el saliente de Kursk. De nuevo Kursk, ¿verdad? ¿Os suena de algo? A los que sigáis la guerra de Ucrania, pues os sonará, ¿verdad?, que en 2024, en agosto, los nazis ucranianos lanzaron una operación de Kursk que salió más o menos parecido a la operación de sus bisabuelos alemanes, que evidentemente no acabó bien, porque los rusos, como dirían esos bisabuelos alemanes de todos los actuales nafofelas, los rusos no pueden ser derrotados, y menos en su propio territorio, ¿no? Pero fuera de estas consideraciones, la Operación Ciudadela, a pesar de que implicó un gran número de tanques, hombres, etc., fue una operación localizada de apenas un frente de unos cientos de kilómetros, frente a lo que era una operación de miles de kilómetros, como era la ofensiva del Plan Azul contra el Cáucaso, y de miles y miles de kilómetros, como era la Operación Barbarroja original. Es decir, las ofensivas cada vez eran de una menor escala. Y ahora vemos cómo los ucranianos, después de su operación exitosa en 2022 de conquista o reconquista de Kharkov o de Jersón, pues hemos pasado después a operaciones más pequeñitas, ¿no? La operación de Kursk en sí misma lo fue, que fue en 2024, como hemos dicho, y finalmente en 2025 vemos ahora estas operaciones que parecen consistir en retomar un barrio, un par de barrios, ¿no? Un par de zonas al norte y al oeste de la ciudad de Kupiansk, que lleva siendo el frente durante varios meses. Y esto ya es la derrota de Rusia, ¿no? Por supuesto, ya han salido todos los idiotas habituales, incluido nuestro querido amigo Gemitu, a sacar su vídeo, ¿no? Su vídeo sobre la peremoga, la victoria ucraniana. Evidentemente, estos hombres se dedican a estas horas más que a celebrar las victorias ucranianas, se dedican a negar las derrotas ucranianas, porque de victorias ucranianas tampoco pueden presumir mucho. Y es que, como decimos, Rusia avanza en el frente, como decía alguien en nuestro Telegram de Reflexiones Iracundas, un saludo a todos, por cierto, pues decía alguien que Rusia avanza en el frente A, B, C, D, F y G. Y sin embargo, puntualmente los ucranianos avanzan en el frente D, pero no hablan nada de las otras letras, ¿verdad? Las otras letras les condenan. Entonces, lo que se dedican es a negar las victorias de Rusia. Unas victorias, por cierto, que en el canal, como decíamos también en nuestro canal de Telegram, en el canal de YouTube de Mark Takacs, que es un exoficial húngaro, del ejército húngaro, dice que la victoria rusa en Pokrovsk es una victoria que ha roto la táctica militar de los últimos casi 80 años, o más, porque ha cambiado la forma en que se combate en el entorno urbano. Como sabéis, en el ejército se considera, o en el ámbito militar, se considera pues un axioma, una cosa evidente, autoevidente, que la peor clase de lucha de infantería que puede existir es la que se da en el entorno urbano, porque cada edificio, cada bloque de edificios es una fortaleza que tiene que ser asaltada con oleadas de infantería, porque ni siquiera el bombardeo estratégico es fundamentalmente acertado en este tipo de operaciones, ¿no? Ahí está el caso de Monte Cassino en la Segunda Guerra Mundial, donde se destruyó patrimonio de la humanidad, como era el monasterio de Monte Cassino, obrando que además la propia abadía fuese aún más difícil de conquistar estando en ruinas que estando intacta. Es decir, que bombardear y convertir en ruinas todo, como también intentaron los alemanes en Stalingrado, no garantiza nada. De hecho, en Stalingrado, por seguir con ese ejemplo, los alemanes perdieron miles y miles de hombres asaltando ruinas y factorías y laberintos, ¿no?, de hormigón. Y es que los rusos no han hecho esto en Pokrovsk.
De hecho, a estas horas los nafofelas y los ucronazis se dedican a repetir insistentemente en redes sociales que los rusos avanzan entre toneladas de cadáveres y que han puesto una bandera encima del montón de cadáveres, ¿no? Están con estas ideas precisamente porque la realidad es toda la contraria. Y es que, de forma revolucionaria, como dice el militar húngaro Mark Takacs, pues los rusos han conquistado Pokrovsk sin usar asaltos de infantería. Es decir, han utilizado una táctica con el uso masivo de drones de cable de fibra óptica para denegar la logística a la guarnición ucraniana de Pokrovsk. Esta es una operativa que lleva tiempo, es lenta, pero sin embargo ahorra miles de vidas. Los rusos han tomado Pokrovsk denegándole el acceso a los ucranianos logísticamente a la guarnición que ya había y a los refuerzos que podrían haber llegado. Es decir, nada entró ni salió de Pokrovsk durante semanas, y esto provocó que finalmente la guarnición se esfumase por sí misma. Entre los que intentaron huir y los que fueron cazados por los drones, digamos que los rusos no tuvieron la necesidad de asaltar edificio a edificio, como sucedió en Mariupol, la ciudad de Pokrovsk. Y esto, irónicamente, ha dado pie a los propagandistas de la OTAN y a los propagandistas ucronazis a afirmar que los rusos mienten diciendo que han conquistado Pokrovsk. Y decimos irónicamente porque, claro, como han denegado el acceso a los ucranianos, no ha sido necesario ni siquiera físicamente estar allí para ocupar la ciudad, ocupar el territorio. No obstante, esto también es falso porque hay múltiples geolocalizaciones, como algunos canales como History Legends han demostrado, más allá de toda duda, múltiples geolocalizaciones de tropas rusas siendo atacadas precisamente por drones FPV ucranianos muy al norte de Pokrovsk. Es decir, que físicamente hay soldados rusos, unidades rusas, interponiéndose entre, por ejemplo, lo que es el frente ucraniano y la ciudad de Mirnogrado, que se encuentra separada del frente ucraniano, es decir, cercada desde hace semanas. Una situación de la que ya no se habla en los partes militares oficiales ucranianos, precisamente porque no tiene arreglo posible. De hecho, la última noticia que hemos tenido oficial de toda esta gente es que se había dado una retirada táctica de la ciudad de Sukiyar, o del pueblo de Sukiyar, que está al sur de Mirnogrado y que fue tomado por los rusos hace casi un mes o más. Y sin embargo reconocían una retirada táctica. La realidad es que el señor que se grababa en el cartel de Kupiansk, este payaso, el Joker Zelensky, del que haremos un vídeo, prometí hacerlo este fin de semana, pero no he tenido tiempo, es una persona que influye en las decisiones militares, al igual que los propagandistas de la OTAN también, a través de los militares de la OTAN que dirigen la guerra de Ucrania, que seguramente de estrategia militar saben bastante menos que de quedar bien en las redes sociales. Debe haber un cibercomando NAFO o algo así que toma las decisiones. Pues resulta que entre Zelensky y esta gentuza, mejor dicho, toda esta gentuza ha tomado la decisión en Pokrovsk de retirar a la guarnición que había en Pokrovsk a Mirnogrado. Así ha sucedido, ¿no? Lo demostraba también en un vídeo bien interesante el señor de History Legends, que desde aquí recomendamos en parte, aunque siempre hemos dicho que es un poquito sensacionalista, pero en este caso acierta plenamente en que no había una estrategia clara de los ucranianos en Pokrovsk, porque no esperaban en absoluto el tener una situación en la cual no pudiesen enviar más tropas ni abastecer a la guarnición que tenían. Esperaban un combate urbano, estilo Mariupol o alguna cosa parecida, o estilo Bakhmut. Pero sin embargo los rusos no lo han hecho así, como hemos dicho, y al final esas tropas que estaban en Pokrovsk y que veían negada su posibilidad de sobrevivir en ese territorio, pues en lugar de retirarse a la zona del frente ucraniano, a la retaguardia ucraniana, a la zona de Kramatorsk, Sloviansk, pues como los drones rusos se lo hacían imposible, pues se tuvieron que retirar a Mirnogrado. Y allí están, ¿no? Dirán ahora que hay 5 o 6, ¿no? En realidad ahora hay unos pocos cientos y ya no sabemos cuántos se habrán rendido o habrán muerto ya, pero la realidad es que los 2.000, 3.000, 4.000 hombres que hubiesen en Mirnogrado están muertos o están a punto de morirse o rendirse por obra y gracia de la estrategia propagandística ucraniana. Como ellos, muchos más han muerto desde 2022, precisamente porque Zelensky quiere que no se dé un paso atrás, ¿no? Estas cosas que atribuyen a los rusos una y otra vez, pese a que los rusos han demostrado a lo largo de esta guerra una y otra vez su muy gran sentido de lo pragmático, es decir, que siempre que han encontrado útil retirarse, se han retirado. Y esto abunda en la noción, ya tantas veces explicada aquí, de que los rusos no buscan en Ucrania ocupar territorios. No ocupan ciudades para quedar bien, para tener un titular.
No se ponen fechas para tomar ciudades, como una y otra vez atribuyen falsamente a Putin y al alto mando ruso, sino que lo que hacen los rusos es atacar a los ucranianos en el territorio que mejor les convenga para aniquilarles en mayor número. Y ese es el objetivo de la estrategia militar, en último término. La idea de que las maniobras son capaces de vencer las batallas es una idea que ha defendido históricamente muchos genios militares, como era el caso de Napoleón y otros, pero siempre se olvida, quienes admiran las obras del Gran Corso, ¿no?, del señor Napoleón Bonaparte y similares, que Napoleón sacrificó a millones de hombres, a cientos de miles de hombres en sus estrategias arriesgadas de maniobras. Es decir, la maniobra y la masacre no siempre son contradictorias entre sí. Es decir, que la maniobra, precisamente ahora es más vívido que nunca en la guerra de Ucrania, la maniobra garantiza las masacres. Y la maniobra en Kupiansk, por ejemplo, que les ha dado una victoria propagandística a los ucranianos, pues ha sido con el coste de muchas vidas seguramente. Y esto no lo decimos porque ahora de repente nosotros nos hayamos vuelto parabellum y estemos en el fetiche de hemos visto un vídeo donde ucranianos mueren, ¿no? Sino en el hecho de que, como hemos dicho, en Mirnogrado han quedado cercados y están siendo vapuleados, aniquilados y rendidos miles de soldados ucranianos simplemente porque el ejército ucraniano se dirige por criterios de quedar bien ante las cámaras. Y sobre esa base, pues las masacres están garantizadas. Por otra parte, hay noticias, que son hechos innegables, que hay una operativa oficial de parte del Estado ucraniano actualmente de que a todos los que estaban en las legiones internacionales de nazis que andaban convocando y de mercenarios varios, estilo Colombia, básicamente los están metiendo ya unidades de asalto, ¿no?, para lanzar este tipo de operaciones como la de Kupiansk, ¿no?, que son ataques contra un enemigo que tiene superioridad artillera, superioridad en drones, y en definitiva que tiene todos los medios para hacer muy, muy sangriento cualquier avance, ¿no? Pero bueno, insistimos, esto es una dinámica ya habitual, ¿no? Los contraataques ucranianos siempre buscan el zasca en redes sociales y al final lo único que obtienen es la nada, ¿no? De hecho, los últimos momentos de la ocupación militar ucraniana de Kursk también se dieron varios contraataques y siempre fueron tratados mediáticamente como humillaciones de los rusos, cuando los rusos no tienen este concepto de la humillación salvo en determinadas redes sociales donde algunos histéricos, como siempre hemos dicho, ¿no?, del ultranacionalismo ruso, pues se dedican a vomitar todo tipo de locuras, igual que el señor el Strelkov, ¿no?, que es el comandante, o mejor dicho, el asesor de cabecera de todos los NAFO, ¿no?, que están todos pendientes de las publicaciones que se filtran desde prisión de este derrotista, ¿no?, de este señor que desde 2014 ya no pinta nada en el ámbito de lo que es la rebelión del Donbass o el ámbito ruso y que lleva desde entonces intentando a toda costa seguir en el candelero, aunque sea a costa incluso de la misma traición a su país, ¿no? Pero bueno, esto ya lo hemos visto y está superado. Lo que ocurre es que, evidentemente, toda esta narrativa de las victorias en redes sociales alimenta el que se alargue la guerra y que mueran más ucranianos en ciudades cada vez más distantes, ¿no?, del frente inicial. Porque una y otra vez nos dicen que Rusia no avanza, Rusia no puede, pero Rusia lo hace. Rusia avanza, pero eliminando al ejército ucraniano de paso. Y el hecho de que pueda avanzar en el frente A, B, D, E, F, G, cuando, recordadlo, en 2023 apenas avanzaba solo en Bakhmut, pues ya dice bastante del estado del ejército ucraniano en la actualidad. Y eso es algo que no se puede ocultar. Y como no se puede ocultar, pues se tiene que mentir, se tiene que fabular, se tiene que montar todo este tipo de numeritos de, bueno, las catastróficas bajas rusas, etcétera, etcétera. Hablar de que las refinerías rusas arden y todo este tipo de chorradas que también yerran en lo fundamental, ¿no? Porque se habla de que estratégicamente es posible que Ucrania haga mella en Rusia, cuando es evidente, como han dicho propios ucranianos, que Rusia está a 2 o 3 grandes ataques de misiles y drones de dejar sin luz a toda Ucrania indefinidamente. Evidentemente, todos estos hechos lo único que hacen es demostrar una y otra vez que hay dos guerras en Ucrania. La guerra real, la que se combate y que el ejército ruso tiene planificadísima desde hace 3 años, y la guerra de las redes sociales, que está pensada para disuadir al votante occidental de que está bien robar fondos soberanos rusos, porque la victoria está a la vuelta de la esquina.
Es muy grave lo que está sucediendo actualmente con la Unión Europea, ya no solo porque al frente de la Unión Europea esté gente que tiene argumentarios nazis en lo histórico, revisionistas, como es el caso de Kaja Kallas, que a pesar de ser una persona de una inteligencia muy, muy pequeña, sin embargo tiene muy aprendido el libreto del nazismo, ¿no? Porque al final lo que representa ella y muchos de sus colegas es un ideario nazi, que es la idea de que es necesario que Rusia sufra, que Rusia sea destruida y conquistada, ¿no? por un poder occidental. Y este plan, todo esto de humillar a Rusia, todo esto de hablar ahora de que Hitler y Stalin eran lo mismo, todo esto que cada vez se oye más en redes sociales, más en medios oficiales e instituciones incluso políticas, todo sirve a un mismo fin, que ya no es solo negar la victoria de Rusia, inevitable en el caso de la guerra de Ucrania, sino que es la de reivindicar una guerra mayor contra Rusia por la desesperación misma de Occidente a la hora de ver de que Rusia no es un objetivo que se pueda hacer caer. Tanto en 1941 como en 2025, esto es una verdad. Rusia no va a caer. Es muy difícil que lo haga sin un compromiso militar que llevaría a la destrucción total de la humanidad. Así que esta frustración ha de hacerse sentir luego en argumentarios delirantes como el de Kaja Kallas y similares, que al fin y al cabo no dejan de ser la continuación de un proyecto político que existía en los años 30 en Europa. Quienes hablan hoy día de la alianza entre Stalin y Hitler para apoderarse de Polonia mienten deliberadamente. Porque según su propio criterio, que dicen que el hecho de que hubiese un pacto de no agresión entre la URSS y la Alemania nazi equivalía a una alianza militar, pues los poderes occidentales estaban aliados con Hitler y los fascistas italianos a todo lo largo de los años 30. Ya no solo porque les permitieron actuar expandiendo su poder, conquistando territorios por aquí y por allá, o rearmándose, como en el caso alemán, llegando a tratados internacionales, además, para facilitarlo, de parte del Reino Unido, tratado naval, ¿no?, que permitió la reconstrucción de la Armada alemana, y por supuesto el que se permitiese la remilitarización de Renania, ¿no?, y del Sarre, algo que estaba prohibido según el Tratado de Versalles. Todo esto se permitió, y también hay que hablar del papel que tuvieron las democracias, Francia y Reino Unido, en la destrucción de la República Española durante la Guerra Civil, porque ya sabéis que ellos eran neutrales, decían. Y sin embargo, cientos de miles de soldados italianos y miles de soldados nazis apoyaron al bando franquista en su derrota de la República Española. Mientras, los franceses y los ingleses se aseguraban de que no llegasen armas a los republicanos para que pudiesen defenderse. Evidentemente, esto era algo que tenía muy en mente Stalin y claramente él veía lo que estaba detrás de todo esto. El hecho de que dejasen a Alemania apoderarse de Checoslovaquia impunemente, pues evidentemente, después de que la propia URSS buscase una alianza militar con Occidente para derrotar en ese mismo instante a los nazis antes de que adquiriesen más poder, ofrecieron hasta 1 millón de soldados del Ejército Rojo para defender Checoslovaquia, pues evidentemente el hecho de que Occidente se negase a hacer semejante cosa y hiciese verdaderamente frente a los nazis y que ayudase a los fascistas en España, pues esto todo pintaba un retrato, una historia que Stalin muy acertadamente interpretaba como que había un proyecto capitalista, un proyecto de los poderes industriales y económicos occidentales de emplear a las potencias fascistas para declararle una guerra total a la Unión Soviética y volver a invadirla, igual que la invadieron durante la Guerra Civil Rusa. Evidentemente, todos estos hechos son innegables, todos estos hechos justifican los pasos que dio la URSS y que dio Joseph Stalin, y pretender ahora reinterpretar todos estos hechos diciendo que la URSS estuvo siempre en comandita y alianza con los nazis es una afrenta a la verdad y parte de una guerra psicológica contra el actual Estado ruso y por supuesto contra todos los antifascistas del mundo en la actualidad, que se nos intenta presentar por supuesto como aliados de Hitler, cuando en realidad los que están aliados con los herederos ideológicos, autoproclamados incluso, de Stepan Bandera y otros colaboracionistas del nazismo y del Holocausto, son los jerarcas europeos y los expertos en desinformación que se dedican a estas horas a dar pábulo a toda esta serie de mentiras propagandísticas que buscan equiparar la Unión Soviética con la Alemania nazi. Es curioso que tengan esta idea, ¿no?, de decir que la URSS era como el nazismo, cuando ellos no consideran que los nazis ucranianos sean nazis, cuando abiertamente lo son. Y esto todo pinta un cuadro bastante negativo acerca de Europa y precisamente por eso
vemos hasta qué punto están dispuestos a llegar, ¿no? Tanto, yo creo que a estas horas se están dando cosas que son buenas en el sentido malo, es decir, que cuanto peor mejor y todas estas cosas, porque realmente se está desmantelando la Unión Europea, ¿no? El principio de la decisión unánime en determinados asuntos está siendo violado para conseguir pues hacer una nueva ronda de financiación para los nazis ucranianos para que se mantenga la guerra un año más. Tal vez en la esperanza de algún fanático de que la URSS, iba a decir, de que Rusia caiga económicamente de aquí a un año, una cosa que no está amparada ni siquiera por los expertos económicos occidentales, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Al que hemos mencionado en muchas ocasiones, que tiene expertos económicos que afirman que Rusia tiene para estar luchando indefinidamente, como el propio secretario del Ejército de Estados Unidos, Driscoll, dijo recientemente, ¿no? Que decía que Rusia tenía más medios militares a estas horas que al principio de la guerra. Es decir, que no solo no está perdiendo medios, sino que está acumulando más. Teniendo en cuenta esto, pensad también en todos esos personajes, ¿no? De Forbes, el señor Axe, David Axe, que se dedicó a decir durante todos estos últimos años que Rusia se quedaban sin tanques, sin blindados. Y el otro día sacó un artículo de repente diciendo que Rusia ya tenía más blindados ahora que en 2022. Evidentemente todo esto no tiene muy buena pinta, es decir, estamos en una escalada tras otra. Hace 2 años se hablaba de enviar los Leopard, liberar los Leopard, los Abrams y todo esto como la solución. Después fueron los Atacams. Y ahora pues nos viene pues el tema este de robar los activos soberanos rusos como solución, ¿no? Como solución, cuando en realidad es solamente alargar la matanza y la agonía de los ucranianos, que harían mejor en rendirse inmediatamente. Pero bueno, todo esto, esta propaganda criptonazi es lo que nos toca comer en las noticias y los medios de comunicación y nuestros amigos nafofelas, y es inevitable el sentir un asco profundo por todo esto, evidentemente, pero todo ello, creo yo, nos reafirma en la idea de que estamos en el lado correcto quienes apoyamos a Rusia en su guerra contra la OTAN en Ucrania, porque está haciendo frente a la misma clase de poder que hizo frente a la Unión Soviética en 1941. Y confiamos que, con suerte, como decía el camarada Pablo González, pues pronto estén en Polonia incluso los amigos de Rusia pues saludando a la cámara, ¿no? Porque evidentemente esto tiene todo el camino de que desde luego, aunque sea solo al otro lado de la frontera, tendrán que llegar los rusos para saludar a los polacos, porque evidentemente el empeño por destruir a Rusia va a ser persistente hasta la ruina total, hasta el reclutamiento masivo de los soldados o de las personas en edad militar en Europa y otras horrendas realidades que están ya asomando muy reales a la puerta en un estado ya totalmente fallido de cosas en el cual pues vemos cómo hablan de colapso económico de Rusia países que apenas pueden autofinanciarse sin graves estallidos sociales, ¿no? Como es el caso de Francia y similares. Pero bueno, en cualquier caso, como decía, lamento no haber podido sacar el programa sobre Zelensky que tenía en mente. La verdad es que lo dije, ¿no? Dije en mi Telegram que de este fin de semana no pasaba, pero sin embargo me surgieron asuntos personales que me hicieron del todo imposible el publicar este programa. Espero, no obstante, que esta nueva entrevista con nuestro valiente camarada, el señor Pablo González, os haya interesado. A diferencia de lo que dicen los NAFO, todos estos, el tonto este, el Papá Noel NAFO, ¿no? Que dice que es nuestro jefe, Pablo González, no es nuestro jefe, desde luego que no, sino que es nuestro amigo, ya podemos decirlo, después de todo este tiempo en que venimos colaborando con él. Recordad que Reflexiones Iracundas fue el primero que entrevistó en castellano, en un canal en castellano, a este señor tan valiente. Tan valiente decimos porque, recordadlo, estuvo años secuestrado por los poderes oscuros de Polonia, que a estas horas también, por cierto, siguen secuestrando gente. Un arqueólogo, un poco pánfilo, ¿no?, que pensó que por ir a Holanda no le podría pasar nada, pues estando de escala en Polonia lo secuestraron los polacos, alegando que había cometido un delito al hacer o explotar yacimientos arqueológicos en Crimea, territorio ocupado. Eso al parecer también es un delito, ¿no?, hacer arqueología. Lo cual me recuerda, por cierto, que estando hace un año de vacaciones por las tierras de Grecia, en cierta isla había un yacimiento, estamos hablando de Akrotiri, las ruinas de Akrotiri en Santorini, pues allí, la antigua isla de Tera, allí un yacimiento estaba parado, un yacimiento arqueológico estaba parado, un yacimiento tremendamente valioso, pues estaban todos los trabajos de conservación y de recuperación parados porque la obra estaba financiada por el millonario ruso que está detrás de Kaspersky, ¿no?, la famosa empresa de antivirus de ordenador, y por lo tanto estaba bajo las sanciones de la Unión Europea.
Así que el yacimiento arqueológico tenía que pararse porque patatas, o porque nazis, ¿no? Mejor dicho. Pero bueno, como decimos, espero que, pese a esto, que me lo perdonaréis en no sacar ese programa sobre Zelensky, lo sacaremos en breve. Espero que os haya gustado esta entrevista y que disfrutéis, como siempre, de nuestros contenidos. Y para que estos contenidos sean posibles y podamos sacar más y mejor, pues ya sabéis que la única forma que tenemos ahora de poder hacerlo es con vuestro apoyo a través de Buy Me a Coffee, donde os pedimos encarecidamente que nos invitéis a un café, 2 o 5 o 10, como hizo alguno en alguna ocasión, para que podáis apoyar este proyecto y que no nos cueste dinero hacerlo, ¿no? Porque esto es importante teniendo en cuenta los medios que tenemos y los softwares que hemos adquirido, el hardware, pues todo esto, el hecho de que no nos cause una penalidad económica, pues sería lo ideal. Y además, bueno, más allá de esto, de la propia financiación del programa, pues evidentemente recompensar el trabajo que hacemos de aguantar a todos estos sinvergüenzas que se dedican desde el mundo nafo y otanista a verter mentiras, ¿no? Nos gusta desarmarlos, pero sí que es verdad que es algo que desgasta, que quita años de vida. Así que confiamos en que vosotros sabréis apreciarlo y nos daréis vuestro apoyo, insistimos, en Buy Me a Coffee, en los links que, como siempre, tendréis a vuestra disposición en la descripción del programa. En cualquier caso, como siempre, la semana que viene, más